Hay un momento en la vida en el que uno se mira al espejo y aunque no lo diga en voz alta, siente que algo dentro ya no puede más. A mí me pasó una tarde cualquiera, después de decir que sí a algo que no quería hacer, y mientras caminaba de regreso a casa, cargando una mezcla rara de enojo y tristeza, me sorprendió descubrir que lo que me dolía no era la tarea que me había tocado cumplir, sino la incapacidad absoluta de decir que no. Esa palabra tan simple, tan corta, tan directa y aún así tan difícil de pronunciar cuando más se necesita. Quizá a ti también te ha pasado. Quizá dijiste que sí a ayudar con un proyecto que no tenías tiempo para hacer, si a un favor que te drenaba la energía, si a una salida que no querías, si a un compromiso que te dejó vacío por dentro. Y lo peor es que, después de hacerlo, viene esa culpa absurda, como si defender tu paz fuera un acto de egoísmo. Yo sé lo que es sentir que decepcionar a alguien duele más que decepcionarte a ti mismo. Sé lo que es cargar con la idea de que decir no te convierte en alguien malo, complicado o insensible. Pero lo más difícil de aceptar es que esa culpa extrema no nace de los demás. Nace de lo que creímos que teníamos que ser para ser aceptados. Recuerdo una conversación que tuve conmigo mismo. Una de esas conversaciones que nadie escucha, pero que definen una vida. Me pregunté por primera vez por qué sentía que tenía que complacer a todos. Y la respuesta llegó con una claridad incómoda. Tenía miedo a perder afectos, miedo a generar conflicto, miedo a que otros me vieran como alguien menos útil. Había construido una identidad entera alrededor de ser la persona que siempre está, la persona que siempre ayuda, la persona que nunca incomoda. Pero cuando uno vive para evitar molestar, termina por molestarse a sí mismo en silencio. Lo curioso es que decir no debería sentirse como un acto de guerra, pero así lo aprendimos. Tal vez crecimos escuchando frases como no seas grosero, no seas difícil, ayuda a los demás, sé amable, cede, coopera, no discutas. Y claro que hay belleza en ser alguien que brinda apoyo, pero es muy distinto ofrecer ayuda desde la libertad que desde la obligación. Nadie te lo dice cuando eres pequeño, pero la amabilidad sin límites te rompe igual que la hostilidad, porque en el fondo no es amabilidad, es miedo disfrazado de virtud. Con el tiempo me di cuenta de que las personas que más admiraba tenían algo en común: sabían poner límites. Decían que no, sin tartamudear, sin disculparse 1000 veces, sin sentir que el mundo se les caería encima. Y yo los veía con una especie de incredulidad, preguntándome cómo diablos podían hacerlo con tanta naturalidad. Me tomó años entenderlo, pero la respuesta es simple: no vivían para complacer, vivían para ser auténticos, y esa autenticidad los hacía confiables, sólidos y libres. Aprender a decir no comienza cuando abres la boca. Comienza cuando aceptas que tu tiempo tiene valor, que tu energía no es infinita, que tus prioridades importan tanto como las de cualquier otra persona. Y quizá eso es lo que más cuesta aceptar. Que decir no te hace malo, te hace humano. Que decir no destruye relaciones sanas, solo filtra las que estaban construidas sobre desequilibrios silenciosos. A veces pensamos que si decimos no perderemos amistades, oportunidades o cariño, pero hay una verdad que nadie nos enseña: a lo que se pierde por poner límites nunca estaba realmente a tu favor. Lo que permanece cuando te respetas, eso sí es tuyo. Recuerdo la primera vez que dije no, sin explicar demasiado. Sentí que el corazón me latía como si hubiera cometido un crimen. Me costó unas horas dejar de pensar si la otra persona estaría molesta, si creería que yo era egoísta, si debería escribirle para justificarme. Pero esa tarde dormí mejor
de lo que había dormido en semanas. Me di cuenta de que parte de mi ansiedad venía de estar disponible para todos, menos para mí. Y ahí empezó todo, Ann, porque decir no no es solo una palabra, es un músculo, Ann, y como todo músculo, al principio duele usarlo. Te tiemblan las manos, te tiembla la voz, te tambalea la seguridad, pero con práctica se vuelve natural. Poco a poco descubres que no tienes que escribir una novela justificando tu decisión. No tienes que pedir perdón por proteger tu bienestar y no tienes que cargar con una culpa que nunca fue tuya. Quiero contarte algo que me hubiera gustado entender antes. A las personas que realmente te aprecian pueden manejar un no sin hacerte sentir mal. Quienes se enojan por tus límites casi nunca estuvieron contigo por las razones correctas. Y sé que duele reconocerlo, pero también es liberador, porque te das cuenta de que la culpa extrema que sientes no es una señal de que estés haciendo algo mal, sino una señal de que estás rompiendo un patrón que te desgastaba desde hace años. A veces creemos que tenemos que ser buenos todo el tiempo. ¿Qué decir? No nos vuelve menos empáticos, pero la verdadera empatía empieza contigo. No puedes dar lo que no tienes. Y si estás agotado, saturado, tenso o emocionalmente drenado, decir sí solo para evitar sentir culpa es una forma de traición hacia ti mismo. Una traición silenciosa, casi imperceptible, pero acumulativa. Una de las cosas más poderosas que descubrí fue esta en la culpa. No significa que estés haciendo algo malo, significa que estás haciendo algo nuevo. Tu cerebro se acostumbró tanto a complacer que cualquier acto de autocuidado le parece una amenaza. Pero no es una señal para rendirte, es una señal de que estás creciendo y el crecimiento casi siempre incomoda antes de liberar. Quiero que te imagines por un momento cómo sería tu vida si pudieras decir no sin que te doliera la garganta, sin que te sudaran las manos, sin que te pasara por la mente que estás fallando como persona. Imagínalo en días más ligeros, menos compromisos cargados de resentimiento, más tiempo para ti, más tranquilidad al dormir. No es una fantasía, es algo que puedes construir paso a paso. Y comienza con una decisión pequeña, en dejar de disculparte por tener límites. Sé que no es fácil, sé que lleva tiempo, sé que quizá hoy te cuesta hasta rechazar una invitación que te agota. Pero si te quedas conmigo a lo largo de este camino, te aseguro algo. Vas a descubrir que él no es una herramienta, no un arma, que es un acto de honestidad, no de rebeldía, y que aprender a usarlo puede cambiar completamente la forma en la que te relacionas contigo y con los demás. Esta es solo la primera parte. Lo que viene después es aún más profundo. Cómo desmontar la culpa, cómo practicar el no sin perder tu esencia, cómo enfrentar las reacciones de los demás y cómo reconstruir una identidad basada en tu bienestar y no en la aprobación externa. Pero antes de seguir, quédate con esto. No es tu obligación cargar con expectativas ajenas. No tienes que salvar a nadie, no tienes que estar para todos y no tienes que ser perfecto para ser valioso. Aquí, ahora, comienza tu camino para decir no, sin sentir culpa extrema. Hay un punto en este proceso en el que empiezas a notar algo extraño. Decir no solo te libera, también te revela, te muestra quién eras en automático y quién puedes ser cuando actúas desde la conciencia. A mí me sorprendió descubrir cuántos sí daba sin pensarlos, como si fueran reflejos condicionados. Era como si mi boca hablara más rápido que mi mente, como si mi cuerpo estuviera programado para priorizar siempre a los demás. Y cuando empecé a frenar esa inercia, sentí un vacío raro, casi incómodo, porque uno se acostumbra a sentirse necesario,
aunque ese sentimiento venga del agotamiento constante. Al principio me costaba incluso reconocer cuando no quería hacer algo. Vivía tan desconectado de mis propios límites que llegué a confundir cansancio con flojera, incomodidad con exageración, saturación con falta de voluntad. Y creo que es algo que nos pasa a muchos. Crecemos tan enfocados en no ser una carga para nadie que terminamos cargando con todo. Pero llega un día en el que el cuerpo habla, te duele la espalda, te duele la cabeza, te duele el alma, y aún así dices que sí, como si fueras una máquina diseñada para funcionar sin descanso. Me di cuenta de que antes de aprender a decir no, tenía que aprender a escucharme. Y no fue fácil. Escucharme significaba aceptar que muchas de mis decisiones no nacían del amor, sino del miedo. Y aceptar eso duele, porque te enfrenta a una parte de ti que preferirías ignorar. Pero también es el inicio de algo grande, la reconexión contigo mismo. Hay algo que quiero compartirte porque me cambió la perspectiva por completo. Un día, leyendo un estudio sobre el comportamiento humano, encontré una frase que decía que la mayoría de las personas no se enoja cuando les dices no. Se enoja cuando sienten que los has engañado. Eso me hizo pensar, ¿cuántas veces dije sí por compromiso y luego puse mala cara? Actué agotado o hice las cosas a medias. Eso sí genera conflictos. Decir no desde el principio. En cambio, evita problemas es honesto. Es claro, es justo para todos. Pero claro, entenderlo no hace que la culpa desaparezca. La culpa es persistente, casi terca, y se presenta disfrazada de muchas formas en preocupación excesiva, miedo a decepcionar, ansiedad anticipada. Yo solía sentirla incluso antes de decir que no. Mi mente armaba escenarios catastróficos en los que la otra persona reaccionaba mal, se alejaba o me reprochaba. Pero la realidad rara vez coincidía con esos escenarios imaginarios. La mayoría de la gente aceptaba mis límites con una naturalidad que me sorprendía. Fue entonces cuando entendí que la mayor batalla no estaba fuera, estaba adentro. La culpa, en el fondo, es un eco de viejas creencias. Creencias que quizá aprendiste sin darte cuenta. Creencias que te hicieron pensar que decir no era un acto de rebeldía más que de cuidado personal. Creencias que te hicieron sentir que tus necesidades venían en segundo plano. Y desmontarlas lleva tiempo, paciencia y práctica. Algo que me ayudó muchísimo fue formular el no desde la claridad, no desde la defensa. Antes decía cosas como, perdón, de verdad, me encantaría, pero no puedo, lo siento mucho, es que tengo 1000 cosas, te prometo que la próxima. Ahora solo digo no puedo en este momento, pero gracias por pensar en mí. Y eso es todo, sin explicaciones extensas, sin disculpas innecesarias, porque uno no le pide a otros que justifiquen sus decisiones, así que tampoco deberíamos justificar las nuestras. Hay una frase que repetí durante semanas hasta que empezó a hacerse parte de mí. Decir no también es un acto de amor. Amor propio, sobre todo, porque cuando dices no a lo que te hace daño, dices sí a tu bienestar. Y ese sí vale más que cualquier aprobación externa. Pero toma tiempo creerlo de verdad. Es como aprender un idioma emocional nuevo. Uno en el que tu paz es parte de la conversación. También descubrí algo curioso. Cuando empiezas a poner límites, aparece una claridad nueva en tus relaciones. La gente que se aprovechaba de tu disponibilidad se aleja. La gente que se beneficiaba de tu docilidad se incomoda. Pero la gente que realmente te valora, te mira a los ojos y te dice, está bien, entiendo. Y esa diferencia es reveladora, porque no todo el mundo merece tu sí y no todo el mundo sabe manejar tu no. Una de las cosas
más liberadoras que viví en este proceso fue darme cuenta de que el no necesita ser agresivo para ser firme. No tienes que endurecerte, ni volverte frío, ni sentir que se trata de ganar o perder. Decir no puede ser suave, sereno, respetuoso. Es una frontera, no un muro. Es una forma de decir, aquí estoy, pero también aquí me cuido. Y la gente que importa entenderá esa frontera. Quiero que pienses por un segundo, ¿cuántas cosas has aceptado por no querer incomodar? ¿Cuántos compromisos, favores, tareas, reuniones, favores extras, responsabilidades ajenas? Cada sí que diste sin querer fue un espacio que cediste dentro de ti. Un espacio que se llenó de tensión, de estrés, de enojo silencioso. Y no quiero que te juzgues por eso. Todos lo hacemos. Todos hemos sido esa persona que dice sí con una sonrisa y luego suspira en silencio. Pero quiero que sepas que no tienes que seguir viviendo así. Que puedes recuperar ese espacio, que puedes empezar hoy, aunque sea con un no pequeño, casi imperceptible. Cuando yo empecé, mi primer no fue insignificante en apariencia. Rechacé una salida a la que no quería ir, nada más, pero para mí fue monumental. Y lo que vino después fue una sensación extraña, una mezcla de culpa y alivio. La culpa estaba ahí, sí, insistente como siempre, pero el alivio era nuevo. Y ese alivio me dio una pista. Tal vez él no era el problema. Tal vez el problema era que nunca me había permitido sentir cómo se sentía protegerme. Y aquí es donde quiero que entiendas algo fundamental. La culpa se reduce no cuando dices el primer no, sino cuando reconoces que sobreviviste a él, aun cuando ves que nadie te dejó de hablar, que nadie te odió, que nadie se desplomó, que el mundo siguió girando y tú seguiste siendo tú. Cada vez que eso sucede, la culpa pierde fuerza y tú la ganas. En esta segunda parte, quiero dejarte una reflexión que marcó un antes y un después en mi vida. Decir no rompe vínculos, rompe ilusiones, y eso es bueno, porque esas ilusiones eran las que te hacían creer que tenías que estar para todos. Poco a poco empiezas a construir relaciones basadas en la verdad, no en el miedo. Relaciones donde no tienes que sacrificarte para sentirte aceptado. En la siguiente parte quiero guiarte hacia algo más profundo, aún como decir no cuando la otra persona insiste, cómo enfrentar la culpa cuando se vuelve abrumadora y cómo sostener tus límites incluso cuando tiemblas por dentro. Porque sí, a veces tiembla uno, pero eso también es parte del proceso y parte de crecer. Hay un momento en el que él no deja de ser una palabra complicada y empieza a convertirse en una prueba. Una prueba que aparece justamente cuando alguien no acepta tu primera negativa. Y créeme, ahí es donde realmente se fortalece el músculo del límite. Decir no una vez puede sentirse liberador, casi valiente, pero repetirlo cuando hay insistencia es otro nivel. Ahí es donde aparece la duda, donde la culpa sube el volumen, donde la mente empieza a inventar excusas para ceder, aunque por dentro ya sepas que no puedes o no quieres. A mí me pasó muchas veces, decía no, y la otra persona insistía, y yo terminaba diciendo, está bien, y cada vez que lo hacía sentía una mezcla amarga de frustración y derrota. No por la otra persona, sino por traicionarme a mí mismo. Me odiaba un poco después de cada sí que di por presión y aún así lo seguía haciendo. Era como si me faltara una herramienta, una respuesta interna, una base emocional que me sostuviera cuando el exterior me pedía más de lo que estaba dispuesto a dar. Fue entonces cuando entendí que decir
no es solo la primera frase, también es la segunda, la tercera y la cuarta si hace falta. Y no tienes que elevar la voz, no tienes que justificarte, no tienes que enojarte, solo tienes que ser coherente contigo. Esa coherencia fue lo que me cambió la vida, porque cuando sabes lo que quieres y lo que no, aunque timbos, te mantienes firme. Hay algo poderoso en esta idea. El no repetido no es grosero, es consistente. Y las personas que respetan tus límites lo entenderán sin que tengas que explicarlo demasiado. Pero claro, no todos reaccionan así. Algunas personas se incomodan, otras se sorprenden y unas cuantas presionan porque están acostumbradas a tu antigua versión. Esa versión que decía, sí, automáticamente, que resolvía todo, que no sabía cerrar puertas. Cuando empiezas a cambiar, es normal que algunos no sepan adaptarse de inmediato. Quiero contarte algo que descubrí después de varias experiencias similares. La insistencia de otros no siempre es manipulación. Muchas veces es costumbre. La gente se acostumbra a tu sí, a tu disponibilidad, a tu sacrificio silencioso. Y cuando por fin dices no, sienten que algo cambió sin entender por qué. Para ellos es nuevo. Para ti es necesario. Por eso no debes tomarlo como un ataque personal. Es solo un reajuste anuno que vale la pena sostener. Si alguna vez te has sentido presionado a ceder, quiero darte una frase simple que me ayudó muchísimo. Cuando alguien insistía, yo repetía lo mismo, sin variaciones. No puedo en este momento. Gracias por preguntar. Y guardaba silencio. En ese silencio fue más poderoso de lo que imaginé. No dejaba espacio para negociaciones. No dejaba huecos para explicaciones innecesarias. No abría la puerta a que la otra persona buscara una grieta para convencerme. Era un límite claro, sereno y firme. El silencio detrás del no es una herramienta poderosa. Te obliga a sostenerte y obliga al otro a aceptar. Y no te preocupes, no necesitas ser perfecto. A veces la voz tiembla, a veces el corazón late rápido, a veces sientes que estás fallando, pero estás aprendiendo, estás rompiendo años de condicionamientos. Estás empezando a elegirte y eso es más grande de lo que imaginas. Algo que también me ayudó fue entender la diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa aparece cuando crees que estás haciendo algo malo. La responsabilidad aparece cuando sabes que estás haciendo lo correcto. Yo confundía ambas. Sentía culpa por no satisfacer a otros, cuando en realidad lo que estaba haciendo era cuidarme, organizar mi vida, proteger mi tiempo, y eso no es algo por lo que deberíamos sentir vergüenza. Al comprenderlo, la culpa empezó a transformarse. No desapareció de golpe, porque la culpa no se va por arte de magia. Pero empezó a cambiar de peso. Antes parecía una piedra enorme que me aplastaba. Poco a poco se volvió una sombra que podía observar sin dejar que me consumiera. Y con cada no que sostenía, esa sombra se hacía más pequeña. Hasta que un día me di cuenta de que la culpa ya no mandaba, solo opinaba y yo ya no obedecía automáticamente. Hay algo más profundo que descubrí en este proceso, algo que no esperaba. Aprender a decir no solo transformó mi relación con los demás, sino conmigo mismo. Empecé a confiar en mis decisiones. Empecé a sentirme dueño de mi tiempo. Empecé a dejar de verme como alguien que debía estar disponible. Esa palabra tan pequeña me devolvió una libertad que ni sabía que había perdido. Y te aseguro que tú también puedes recuperarla. También entendí una verdad dura, pero necesaria. Quien se enoja porque dices, no está buscando tu bienestar, está buscando tu utilidad, no tu presencia auténtica, sino tu función. Y eso duele, porque uno espera que todos te quieran por quien eres.
no por lo que das. Pero descubrirlo también te libera, te permite ver con claridad quién te valora de verdad y quién solo valora acceso a ti. Cuando sostienes tus límites, empiezas a atraer personas que también saben poner los suyos. Personas sanas, equilibradas, que no necesitan exigirte lo que tú no puedes dar, y eso transforma tu círculo, transforma tu paz y transforma tu identidad, porque dejas de ser alguien que complace y te conviertes en alguien que se respeta. Quiero que pienses por un momento en todas las veces que dijiste sí por evitar conflicto. Ahora imagina cómo habría sido tu vida si en esos momentos hubieras podido sostener tú, no sin culpa. ¿Cuántas discusiones te habrías evitado? ¿Cuántos enojos contigo mismo? ¿Cuánta frustración silenciosa? Y no te lo digo para que te reproches nada. Te lo digo para que entiendas el poder que tienes a partir de hoy. Un poder que quizá nunca te permitieron reconocer, pero que siempre estuvo ahí. Lo que viene a continuación en este camino es fundamental en aprender a sostener tú. No incluso cuando la otra persona se decepciona, porque sí, habrá decepciones y está bien. No eres responsable de cumplir expectativas que nunca aceptaste, no eres responsable de ser héroe de nadie. Y no eres responsable de sacrificar tu bienestar para mantener contentos a otros. En la siguiente parte quiero ayudarte a enfrentar esa decepción ajena sin desmoronarte por dentro. Quiero mostrarte cómo manejar la incomodidad emocional, cómo sobrevivir al juicio externo y cómo convertir tú no en una parte natural de tu vida sin miedo y sin vergüenza. Porque decir no no es un acto de rebeldía, es un acto de madurez. Y estás a punto de dar uno de los pasos más importantes. Hay un punto en este proceso que nadie te advierte, un punto que te golpea en el pecho cuando menos lo esperas, a la decepción de los demás. No importa cuánto practiques, cuánto crezcas o cuánta claridad tengas, llega un momento en el que dices no y ves en la cara de la otra persona una reacción que te incomoda. A veces es sorpresa, a veces molestia, a veces tristeza, y aunque no hayas hecho nada malo, algo dentro de ti se cierra como si hubieras cometido una falta grave. Esa sensación puede derrumbarte si no la entiendes, si no la colocas en su lugar. A mí me costó mucho. Cada vez que notaba decepción en alguien después de un no, me sentía responsable de su emoción. Era como si tuviera que compensar de algún modo, como si su incomodidad fuera una señal de que debía corregir mi decisión. Y ahí regresaba el ciclo de siempre, el sí automático, la culpa silenciosa, el resentimiento conmigo mismo. Fue una cadena que repetí más tiempo del que me gustaría admitir. Pero hubo un día en que entendí algo que me cambió profundamente. La decepción de otros no es tu responsabilidad. No es tu misión administrarla, resolverla ni cargarla. La decepción es una emoción del otro, no una consecuencia moral que recae sobre ti. Decir no puede generar emociones en los demás. Y eso es natural, es humano, es parte de la vida. Pero no significa que estés obrando mal, significa que estás poniendo límites. Y los límites rara vez son recibidos con aplausos. Cuando alguien se decepciona porque no accediste a algo, lo que realmente está ocurriendo es que su expectativa no coincidió con tu realidad. Y eso está bien en las expectativas. No son promesas. No estás obligado a cumplir lo que otros imaginan sobre ti. Lo importante es que seas honesto contigo mismo y actúes desde el respeto. Si tú no naces desde la claridad y la calma, no tienes nada de qué avergonzarte. A mí me ayudó mucho comprender algo que parece simple, pero que en la práctica cuesta aceptar. No estás aquí para sostener el mundo emocional de todos. No eres responsable de su frustración, de su enojo
o de su tristeza. Cuando decides cuidarte, intentar cargar con esas emociones solo te drena y además te roba crecimiento. Parte de la madurez emocional es entender que cada persona es dueña de lo que siente, así como tú eres dueño de tus decisiones. Pero sé que eso no hace desaparecer el malestar de inmediato. La incomodidad sigue ahí, como un nudo en el estómago. La culpa se asoma, disfrazada de preocupación. Empieza a preguntarte si pudiste haber manejado la situación de otro modo. Te cuestionas si deberías haber cedido para evitar ese gesto, esa mirada o ese silencio incómodo. Y es en ese momento cuando tienes que recordar algo esencial. No puedes vivir corrigiendo tu vida para evitar que otros sientan algo que no te corresponde. Pensar así me ayudó a respirar más profundo, a soltar un poco ese hábito tan arraigado de querer quedar bien con todos, y también me ayudó a notar un detalle importante: la decepción ajena. No siempre significa rechazo, a veces solo significa adaptación. La otra persona está acostumbrada a una versión tuya que decía sí a todo, y ahora está conociendo a una versión más honesta, más equilibrada. Esa transición puede generar incomodidad, pero vale la pena. Te está transformando en alguien más auténtico. Quiero compartirte algo que me pasó una de las primeras veces que sostuve un no. Una persona muy cercana me pidió un favor que no podía hacer. Le dije que no. Lo dije con calma, sin justificarme. Ella guardó silencio unos segundos y se notaba que esperaba otra respuesta. Cuando entendió que no iba a cambiar, suspiró y dijo: pensé que me ayudarías. Yo sentí el golpe directo al pecho. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque esa frase despertó mi viejo miedo a defraudar. Pero me mantuve firme y en lugar de disculparme, respondí lo que hasta hoy sigue siendo una de las frases más sanas que he aprendido a decir: entiendo que esto no sea lo que esperabas, pero aún así no puedo hacerlo. Sentí el temblor en la voz, pero lo dije. Y la sensación que vino después fue contradictoria. Por un lado, estaba nervioso. Por el otro, sentí una fuerza nueva, una especie de claridad interna que no conocía. Y lo más sorprendente fue que unos minutos después, ella lo aceptó. ¿No le gustó? Sí, pero lo aceptó. Y ahí entendí que la incomodidad no mata vínculos, lo aclara. Eso fue un parteaguas en mi vida, porque empecé a ver que la decepción ajena no siempre es un juicio. A veces solo es una reacción pasajera. Y cuando sostienes tu límite, la relación se reacomoda. A veces se fortalece, a veces se purifica, otras veces se distancia, pero esa distancia es reveladora. Te muestra que relaciones solo funcionaban porque tú cedías. Y aunque ese descubrimiento duela, también te da libertad. Ahora quiero que pienses en esto. Cada vez que dices sí por evitar decepcionar, te decepcionas a ti. Y esa decepción interna es mucho más peligrosa que cualquier molestia externa, porque es la que se acumula, la que desgasta, la que rompe tu autoestima en pedazos pequeños que nadie ve. El mundo está lleno de personas que dicen sí, mientras se rompen por dentro. No quiero que tú seas una de ellas. Cuando aprendes a enfrentar la decepción ajena sin derrumbarte, algo dentro de ti cambia para siempre. Empiezas a respirar distinto. Empiezas a caminar con más seguridad. Empiezas a sentir que por fin estás viviendo tu vida y no la vida que otros quisieran que vivieras. Y aunque la incomodidad siga apareciendo de vez en cuando, ya no te controla, ya no te define, ya no te arrastra. Quiero que recuerdes esta frase: no puedes ser responsable de la emoción que otro siente por la decisión que tú necesitas tomar
para estar bien. Cuando entiendes eso, todo se vuelve más claro. Y aunque al principio duela, el crecimiento casi siempre se siente así, doloroso, incómodo, necesario. En la siguiente parte quiero enseñarte cómo convertir esta habilidad en un hábito estable. Cómo crear una forma de comunicarte que te permita decir no de manera firme, amable y sin perder tu esencia. Porque la meta no es aprender a defenderte, sino aprender a cuidarte sin miedo. Hay un punto en el aprendizaje del no en el que ya no se trata solamente de valentía o de fuerza emocional. Se trata de técnica, de aprender a comunicarte de una forma que te sostenga incluso en los momentos más tensos, porque aunque la claridad interna es esencial, la forma en que expresas tus límites también juega un papel enorme. Y te lo digo por experiencia, uno puede tener muy claro lo que quiere, pero si no sabe cómo comunicarlo, termina enredándose en explicaciones, disculpas y justificaciones que lo debilitan todo. Durante años, yo creí que decir no tenía que venir acompañado de argumentaciones largas. Era como si cada negativa necesitara una especie de permiso narrativo, una historia que validara mi decisión, una explicación minuciosa que evitara herir a nadie. Pero en esa búsqueda por complacer, incluso mientras decía no, terminaba contradiciéndome, abriéndole puertas a la otra persona para que insistiera o para que negociara mi límite. Era como si mi no viniera con un por favor, convénceme de cambiarlo escondido entre líneas. Ese fue el primer error que tuve que desaprender. Un no firme no necesita novelas alrededor. Necesita claridad, brevedad y serenidad. Lo descubrí el día que probé decirlo de forma directa y me quedé callado. Sin adornos, sin excusas. Sin nerviosismo en exceso ahí, y vi que funcionaba. La gente escuchaba mi no y lo aceptaba porque no había espacio para interpretaciones. Aprendí que hay 3 elementos que hacen que un no sea sólido. El primero es la simplicidad. Entre más simple, menos vulnerable. Cuando dices, no puedo en este momento, pero gracias por pensar en mí, estás dando una frase que la otra persona comprende de inmediato. No estás dejando puertas abiertas, no estás dando señales contradictorias, no estás invitando al debate. La simplicidad protege tu decisión. A mucha gente cae. Repetir tú, no con la misma frase, evita que la otra persona busque argumentos nuevos para convencerte. Evita que pienses demasiado, evita que pierdas tu centro. Si cambias la respuesta en cada interacción, generas confusión. Pero cuando mantienes la misma estructura, estás mostrando firmeza. Hay una frase que uso mucho y que te puede servir en entiendo lo que dices, pero mi respuesta es la misma. Es una frase simple, respetuosa, y está diseñada para cerrar el ciclo. Después de eso, evitas justificarte, evitas entrar en largas conversaciones, evitas dar espacio a la insistencia, y aunque al principio puede sentirse incómodo, te prometo que con el tiempo se vuelve natural. Quiero contarte algo personal. Hubo una etapa en la que me di cuenta de que cada vez que decía no, algo dentro de mí se tensaba de inmediato. Era como si mi cuerpo entero estuviera preparado para defenderse, como si esperar una reacción negativa fuera automático. Y eso, inevitablemente, afectaba mi forma de expresarme. Mi voz temblaba, mis frases se alargaban, mi postura cambiaba, parecía que estaba pidiendo perdón por existir. Fue entonces cuando entendí que la comunicación no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Empecé a practicar en el espejo, ansí, en el espejo, practicaba decir no con calma, practicaba mantener el rostro relajado, practicaba sostener la frase sin acelerar mi respiración. Y puede parecer ridículo, pero ese entrenamiento hizo una diferencia enorme, porque
Tu cuerpo también tiene que aprender a decir no a no solo tu mente. Poco a poco fui notando cambios. Empecé a sentir que mis límites tenían un espacio físico, no solo mental. Ya no necesitaba justificarme tanto. Ya no me apresuraba a llenar silencios incómodos. Ya no me desmoronaba si la otra persona hacía una mueca. Mi comunicación se volvió más clara y más sana. Y lo más importante, empecé a verme a mí como alguien digno de respetar sus propios límites, no como alguien que debía pedir permiso para tenerlos. Quiero hablarte también de algo que quizá no se menciona lo suficiente, la importancia de poner límites, incluso con las personas que más quieres. Ese es uno de los desafíos más grandes, porque ahí la culpa no solo aparece, se multiplica, sientes que estás fallando, que estás siendo egoísta, que estás rompiendo algo sagrado, pero te prometo que pasa lo contrario. Decir no dentro de tus relaciones más cercanas no las destruye, las depura. Las fortalece porque construye una dinámica basada en la verdad, no en el sacrificio silencioso. Cuando aprendí a decir no con claridad a las personas que amo, algo cambió en mí. Empecé a sentir que mis relaciones eran más reales. Ya no necesitaba actuar, ni fingir, ni cargar con cosas que me superaban. Y aunque hubo momentos tensos, esos momentos dieron paso a un entendimiento más profundo, a una dinámica más madura, a un cariño más libre. Quiero que te quedes con esta idea, un no honesto vale más que un sí resentido, porque el sí resentido se pudre por dentro, genera distancia emocional, crea desgaste, construye enojo silencioso. En cambio, un no honesto sienta bases claras, muestra autenticidad, da dirección y evita heridas futuras. En esta parte del camino te invito a practicar. No esperes a que llegue una situación complicada para poner límites. Puedes practicar en cosas pequeñas, en rechazar una actividad que te cansa, declinar una invitación que no te interesa, pedir que cambien un plan que no te acomoda. Cada pequeño no es un ladrillo en la construcción de tu libertad emocional. Y lo más importante, recuerda que poner límites no significa volverte duro, significa volverte claro, significa conectarte contigo mismo, significa proteger la relación más importante que tienes, en la que tienes contigo. En la siguiente parte voy a llevarte a un terreno aún más profundo. Vamos a hablar de cómo reconstruir tu identidad cuando ya no está basada en complacer, cómo aprender a vivir sin culpa crónica y cómo transformar este proceso en una forma de vida, no solo en una defensa ocasional. A veces pienso en cómo llegué a convertirme en alguien que pedía perdón, incluso por existir un poco más fuerte de lo que debería. Y me doy cuenta de que, sin darme cuenta, fui entrenándome para creer que mis necesidades eran una molestia. No sé si tú también creciste en un ambiente donde ser complaciente era visto como sinónimo de ser bueno, o donde te premiaban por no causar problemas, por adaptarte, por no hacer ruido. Pero cuando uno crece con esa brújula emocional torcida, decir no se convierte en una especie de amenaza para nuestro propio sistema interno, como si cada vez que lo intentáramos, algo dentro gritara que estamos a punto de perder cariño, respeto, estabilidad, o incluso el segundo elemento es la neutralidad emocional. Y aquí quiero detenerme un momento porque este punto es fundamental. Cuando dices no desde la culpa, desde el nerviosismo o desde la ansiedad, tu tono cambia. Puede sonar débil, inseguro o dudoso, y la gente percibe esa grieta. Una persona que insiste usualmente lo hace cuando detecta
que tú dudas de tu decisión. Por eso, decir no desde la calma no significa ser frío, significa ser dueño de lo que dices. Significa comunicar desde la serenidad en lugar del miedo. El tercer elemento es la repetición consistente. Y esto, aunque parece sencillo, es donde nuestra identidad. Lo más curioso es que, mientras pensaba en eso, entendí algo que me dio un golpe tan fuerte como necesario. Nadie te enseña a decir no porque todos están demasiado acostumbrados a que digas que sí ahí cuando decides cambiar esa dinámica. Al principio incomoda, duele y te hace sudar frío, pero también abre puertas a una vida mucho más auténtica. Porque si lo piensas, ¿cuántas veces dijiste sí cuando estabas cansado? ¿Cuántas cuando no tenías dinero? ¿Cuántas cuando sabías qué decir si te iba a poner en una situación que te lastimaría? Y aún así lo hiciste para evitar decepcionar o para no sentirte egoísta. Ese miedo a la culpa es real, pero no es invencible. Durante mucho tiempo yo pensé que la gente que decía no con facilidad era arrogante o insensible. Pero un día alguien me dijo algo que me dejó pensando durante semanas. La gente que sabe poner límites no es fría, es sabia, porque entendieron antes que yo que un sí desgastado no vale nada, que ofrecer nuestra energía, nuestro tiempo o nuestra compañía sin ganas no es generosidad, es autoabandono, y que quien realmente te aprecia preferirá una verdad incómoda antes que una presencia obligada. Entonces empecé a hacer un experimento personal. Cada vez que alguien me pedía algo, antes de responder, hacía una pausa en solo unos segundos, y durante ese espacio me preguntaba: ¿quiero hacerlo de verdad? ¿Puedo hacerlo sin resentimiento? ¿Esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Al principio era extraño, casi como si descendiera a un lugar de mí que llevaba años sin visitar. Pero esa pequeña pausa se convirtió en una puerta, y cuando descubrí que podía mirar mis necesidades sin sentir vergüenza, algo cambió para siempre. Sé que puede sonar simple, pero no lo es, porque hay muchas voces dentro de nosotros compitiendo por la respuesta. La voz del niño que quería agradar, la del adolescente que temía no ser aceptado, la del adulto que quiere sentirse útil, y todas hablan al mismo tiempo. Lo que yo descubrí es que el verdadero problema no era decir no, sino aprender a escucharme sin manipularme a mí mismo. A veces me decía: claro que puedes hacerlo, no es para tanto, o bla. Si dices que no, van a pensar mal de ti, o la peor de todas: no seas dramático. ¿Te suenan familiares esas frases? Son como pequeños sabotajes internos que disfrazan el autosacrificio de nobleza. Un día decidí escribir cada una de esas frases para verlas afuera de mi mente. Y algo mágico sucedió al verlas en papel. Me di cuenta de que esas ideas no eran mías, eran frases heredadas, frases aprendidas, frases repetidas. Y si algo es aprendido, también puede ser desaprendido. Así que comencé a reemplazar esas voces por otras que nunca había escuchado dentro de mí. Mereces descansar. Tienes derecho a cambiar de opinión. No eres responsable de la felicidad de todos. Decir no también es amor propio. Y me sentí extraño, casi culpable, casi como si estuviera engañándome. Pero no lo estaba. Estaba reeducando mi autoestima. Hubo un momento específico que marcó un antes y un después en mi vida. Una persona muy cercana me pidió un favor que en otras épocas habría aceptado sin pensarlo. Pero ese día, algo dentro de mí se resistió. Había trabajado demasiado, estaba agotado y necesitaba quedarme solo. Y por primera vez, escuché ese cansancio
sin juzgarlo. Respiré profundo y dije que no. No con excusas, no con historias inventadas, simplemente no. Y aunque mi corazón latía muy rápido, sentí algo que no había experimentado en años en alivio. No culpa, no miedo, no incomodidad, alivio en cómo, si por fin hubiera sido honesto conmigo. Lo que vino después también fue revelador. Esa persona no reaccionó mal, no se molestó, no me retiró su cariño. Simplemente dijo, ok, lo entiendo, y siguió con su día. Ahí comprendí que gran parte del miedo a decir no viene de historias que inventamos y asumimos como verdades absolutas. Historias en las que siempre quedamos como los villanos, como los egoístas, como los que dañan a otros, pero esas historias rara vez se cumplen en la vida real. La mayoría de la gente entiende. La mayoría de la gente también tiene límites. Y los que no los respetan, quizá nunca debieron estar tan cerca de nosotros. Con el tiempo descubrí que decir no solo me dio paz, sino que también me permitió ofrecer sí más auténticos, más sólidos, más presentes, porque cuando no estás obligado, cada acto de generosidad se vuelve una elección libre y no un sacrificio inevitable. Y eso transforma tus relaciones ante llena de energía. Y, sobre todo, te devuelve un sentido de control sobre tu propia vida que quizá perdiste sin darte cuenta. Decir no sin culpa extrema no es solo una habilidad emocional. Es una forma de dignidad, una manera de honrar tu tiempo, tu cuerpo, tus emociones. Y cuando lo haces desde ese lugar, desde el respeto hacia ti mismo, la culpa se va disipando. Ya no aparece como un monstruo, sino como un pequeño aviso que puedes observar sin miedo porque ya no le crees, ya no te controla, ya no define tu valor. En esta parte del camino quiero invitarte a darte permiso para no ser perfecto, permiso para no estar disponible todo el tiempo, permiso para descansar, permiso para equivocarte, permiso para poner límites aunque tiemble la voz, permiso para cuidar de ti sin pedir autorización, porque quizá nadie te lo dijo antes, pero tú también importas. Y todo empieza con un simple no. Hay un punto del proceso en el que empiezas a notar algo inesperado cuando aprendes a decir no sin culpa extrema. El mundo no se derrumba como imaginabas, y aunque parezca algo simple, este descubrimiento te cambia por dentro. Empiezas a ver con más claridad las dinámicas que antes dabas por normales. Te das cuenta de cuántas relaciones se sostienen porque tú siempre estás disponible, porque siempre alcanzas, porque siempre sacrificas un pedazo de tu tranquilidad para que todo funcione. Y cuando comienzas a soltar ese papel, primero aparece un silencio extraño, un silencio que asusta, pero que también se siente como un descanso largamente postergado. Yo lo viví cuando empecé a poner límites con más firmeza. Varias personas se sorprendieron, algunas incluso intentaron hacerme sentir mal con frases disfrazadas de preocupación, cosas como te noto diferente, o ya no eres el mismo, o me preocupa que te estés alejando de todos. Pero con el tiempo entendí que esas reacciones no tenían nada que ver con mi valor como persona. Era simplemente que estaban acostumbrados a la versión de mí que nunca decía no. Esa versión que siempre decía que sí, incluso cuando se estaba rompiendo por dentro. Y cuando decidí cambiar, no todos estaban preparados para conocer a la persona que había debajo de ese disfraz complaciente. Pero aquí viene una de las partes más importantes del camino. Cuando empiezas a construir una identidad más auténtica, algunas personas se van quedando atrás. No porque seas egoísta, no porque ya no te importe, sino porque tus límites incomodan a quienes se beneficiaban de tu falta de ellos. Y entender
Eso duele, pero también libera. Te obliga a preguntarte algo crucial. ¿Quiero mantener cerca a quienes solo me quieren cuando digo sí? Porque si la respuesta es no, entonces esa pérdida no es realmente una pérdida, sino una limpieza emocional necesaria. Mientras avanzaba en este proceso, comencé a notar otro fenómeno curioso. Al recuperar mi capacidad de decir no, empecé también a recuperar mi tiempo libre, mi descanso y hasta algunas pasiones que había abandonado por estar disponible para todos, menos para mí. Empecé a leer más, a dormir mejor, a sentirme menos irritado, menos cansado, menos resentido, porque eso es algo que casi nadie dice cuando dice sí. Por obligación durante mucho tiempo, el resentimiento se va acumulando en silencio, y aunque trates de ocultarlo, termina apareciendo en tus gestos, en tu tono de voz, en la forma en la que miras a los demás. Decir no a tiempo también es una forma de proteger tus relaciones de ese desgaste silencioso. Al principio, cuando empecé a decir no con más seguridad, la culpa todavía aparecía, aunque ya no tan fuerte. Era una especie de eco emocional, como si parte de mí siguiera esperando que alguien reaccionara mal, o como si una parte interna aún creyera que estaba haciendo algo malo. Pero con cada experiencia positiva, ese eco se fue apagando. Cada vez que alguien respondía con comprensión, mi cerebro iba reaprendiendo que poner un límite no era una amenaza, era una opción legítima, humana y necesaria. En ese periodo también entendí algo muy importante. Al decir no, no siempre significa que no quieres ayudar, sino que estás eligiendo cuándo y cómo puedes hacerlo sin traicionarte. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando ayudas desde un sí auténtico, la energía con la que lo haces es distinta. Te sientes presente, tranquilo, útil, de verdad. No estás dando las sobras de tu energía, estás compartiendo desde un lugar más equilibrado. Y eso se nota. La gente lo percibe. Las relaciones se vuelven más sanas, más reales. Algo que me ayudó muchísimo fue empezar a hablar de esto con personas de confianza. Contarles lo difícil que era para mí decir no, lo mucho que me costaba soltar esa culpa, lo extraño que se sentía empezar a priorizarme, y para mi sorpresa, muchas de esas personas me dijeron que ellas también pasaban por lo mismo, que también sentían miedo, responsabilidad excesiva, ganas de complacer. Ese simple intercambio me hizo sentir menos solo, porque cuando descubres que otros también libran la misma batalla interna, algo se ablanda, ya no te juzgas tanto, ya no te ves como alguien defectuoso, te ves como alguien humano. Hubo una conversación en particular que me marcó. Un amigo me dijo una frase que sigo recordando hasta hoy: en decir no también es una forma de decir sí, y creo que tenía razón, porque cada vez que dices no a algo que te lastima, le estás diciendo sí a tu paz. Cada vez que dices no a una obligación impuesta, le dices sí a tu libertad. Cada vez que dices no a un abuso emocional, le dices sí a tu dignidad. Esa perspectiva me ayudó a ver los límites no como muros, sino como puertas. Puertas que protegen lo que importa, puertas que mantienen adentro lo que realmente eres. A lo largo de este proceso, también descubrí que la forma en la que dices no influye mucho en cómo lo recibe la otra persona. No se trata de justificarte o inventar excusas, sino de ser claro y amable a la vez. Decir no con respeto hacia ti y hacia el otro, porque un no tiene por qué ser brusco ni distante. Puede ser un no desde la calma, desde la honestidad, y cuando lo comunicas así, incluso quienes se sorprenden terminan aceptándolo. También hubo momentos en los que
me equivoqué. Momentos en los que dije, no de manera torpe, defensiva o demasiado fría, porque aún estaba aprendiendo a equilibrar mis emociones. Y aunque me sentí mal en esos instantes, también entendí que equivocarse es parte del proceso. Nadie aprende a poner límites de forma perfecta desde el primer intento. Somos seres humanos. Experimentamos, ajustamos, crecemos. La clave está en no abandonar el camino. Y mientras más avanzaba, más claro veía algo que había estado oculto durante años. No nacimos para ser máquinas que resuelven, complacen o cargan el peso emocional de los demás. Nacimos para ser personas que sienten, que se cansan, que necesitan espacio, que tienen derecho a elegir, y decir no es una de las herramientas más poderosas para recordar esa verdad. En este punto quiero que te preguntes algo con total sinceridad. ¿Cuántos sí que has dicho últimamente no venían de un lugar libre, sino de la culpa, del miedo o de la costumbre? No para juzgarte, sino para reconocer el patrón, porque cuando lo ves, es cuando realmente empiezas a recuperar tu voz. Y aunque el camino sea lento, cada paso vale la pena. Cada no que dices desde la autenticidad es un acto de amor hacia ti. Hay un momento en este proceso en el que las cosas comienzan a sentirse diferentes, no perfectas, no fáciles, pero sí más claras. Y ese momento llega cuando empiezas a darte cuenta de que decir no solo te protege, sino que también te revela quién realmente valora tu bienestar. Porque cuando dejas de estar disponible para todo y para todos, aparecen dos tipos de personas, a las que te respetan y las que te reclaman. Y esa división, aunque duela, es una de las mayores bendiciones del camino. Yo recuerdo un día en particular en el que dije no algo insignificante, pero simbólico, una reunión a la que no quería ir, un compromiso que siempre aceptaba por costumbre. Y cuando dije que no porque tuviera algo urgente, sino simplemente porque no quería, recibí un comentario que me dejó pensando. Últimamente te estás poniendo muy difícil. Antes, ese tipo de frase me habría lanzado directo a la culpa. Habría corrido a disculparme, a justificarme, a intentar arreglar esa supuesta molestia, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Y esa vez, en lugar de sentirme mal, sentí claridad, porque entendí que para algunas personas tener límites te hace difícil, tener voz te hace complicado, tener necesidades te vuelve incómodo, y ahí lo comprendí. No era que yo estuviera cambiando para mal, era que por primera vez estaba dejando de vivir para satisfacer expectativas ajenas. Estaba empezando a escucharme de verdad, y eso, para algunos, era sinónimo de rebeldía. Para otros, era una sorpresa, y para unos pocos, una señal de madurez. Pero por encima de todo, era una verdad que yo no podía seguir ignorando ansí. Para que me quieran, tengo que sacrificarme todo el tiempo. Entonces, ese cariño no es amor, es dependencia emocional disfrazada. Conforme seguía avanzando, empecé a notar una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: ligereza. Una ligereza que se siente cuando ya no te presionas para satisfacer a todo el mundo. Cuando dejas de cargar responsabilidades que no te pertenecen, cuando ya no necesitas demostrar tu valor a través de favores o sacrificios. Esa ligereza es extraña al principio, porque tu mente está acostumbrada al estrés, a la obligación, al desgaste, pero cuando aparece, cuando por un instante sientes que estás viviendo según tus propios términos, te das cuenta de que ese es el verdadero estado al que deberíamos aspirar. Y aquí viene algo que quizá no te esperas cuando empiezas a decir no
no solo te estás protegiendo tú, también estás educando a los demás, porque estás mostrando que tus límites existen, que tu tiempo importa, que tu energía tiene valor. Y eso obliga a la gente a mirarte de otra forma, a reconocer que no eres un recurso inagotable, a darse cuenta de que también mereces espacio, descanso y consideración. Y aunque al principio algunos se resistan a esa idea, con el tiempo quienes realmente te aprecian se adaptan. Una de las cosas que más me sorprendió fue cómo cambió mi relación conmigo mismo. Empecé a hablarme de manera distinta. Ya no me llamaba exagerado cuando algo me molestaba. Ya no minimizaba mi cansancio. Ya no me obligaba a cumplir con todo lo que pedían de mí solo para sentirme en paz. Comencé a tratarme con un respeto que antes solo reservaba para los demás. Y ese cambio interno fue el que más impacto tuvo en mi vida. Porque cuando empiezas a respetarte de verdad, algo en tu postura emocional cambia. Te vuelves menos manipulable, más consciente, más firme, pero también hubo días complicados, días en los que la culpa regresaba sin aviso, días en los que alguien reaccionaba mal a mí y yo sentía la tentación de dar marcha atrás. Y creo que es importante decirlo porque este no es un camino recto, no es una transformación instantánea, es un proceso lleno de avances y retrocesos, de dudas y pequeñas victorias. Y está bien, porque cada vez que te mantienes firme, aunque sea solo un poco, estás reescribiendo años de condicionamiento. En uno de esos días difíciles, alguien me dijo algo que terminó convirtiéndose en una de mis frases favoritas. Antú no es un acto de autocuidado, no de agresión. Y aunque suene simple, esa idea me cambió la vida, porque durante mucho tiempo pensé que decir no lastimaba a otros, pero entendí que lo que realmente lastima es mentir. Decir sí cuando quieres decir no, aceptar cuando te estás desbordando, entregar lo que no tienes, eso sí daña. Daña tus relaciones, daña tu salud emocional, daña tu capacidad para conectar de manera auténtica. En cambio, un no honesto, aunque duela un poco, siempre es más sano que un sí forzado. Mientras avanzaba en todo esto, empecé a descubrir algo más. Decir no también te permite conocerte mejor, te obliga a preguntarte qué quieres, qué necesitas, qué te molesta, qué te cansa, qué te duele. Es un tipo de introspección que no siempre buscamos, pero que se vuelve inevitable cuando comienzas a ser selectivo con tu energía, y aunque a veces puede ser incómodo mirarte de frente, también es liberador, porque ahí, en ese proceso de reconocerte, encuentras respuestas que antes estaban enterradas bajo capas de complacencia. También me di cuenta de que, en algunos casos, decir no era decirle sí a una versión de mí que siempre había querido surgir, a mis sueños, a mis prioridades, a mis metas, porque cuando uno vive atrapado en un ciclo de sí, es obligados, no queda espacio para lo que realmente importa. Así que empecé a usar mis no como herramienta para construir una vida más alineada conmigo. Y cuanto más lo hacía, más sentido empezaba a tener todo. Pero una de las partes más poderosas de este proceso fue entender que la culpa no desaparece de golpe, no es un interruptor, es una emoción aprendida. Y como toda emoción aprendida, necesita tiempo para perder fuerza. Cada no que dices es una especie de entrenamiento, un recordatorio para tu mente de que no estás haciendo nada malo, que no estás traicionando a nadie, que no estás siendo egoísta, solo estás cuidándote, solo estás priorizándote, solo estás eligiendo. Y aunque al principio esa culpa te visite cada vez que te atreves a poner un límite, llegará un día en que ya no domine la situación, un día en el que sientas la misma tranquilidad que yo sentí, esa sensación de estar a salvo
dentro de ti. Esa seguridad que nace cuando te das cuenta de que ya no eres esclavo de la aprobación ajena. Cuando llegas a ese punto, algo increíble sucede. Empiezas a construir una vida más auténtica, más tranquila y más tuya. Y todo comienza con esa pequeña palabra que antes te daba miedo pronunciar a no. Hay una etapa del proceso en la que empiezas a sentirte diferente por dentro, aunque desde afuera todo parezca igual. No es que hayas cambiado completamente, no es que ya no sientas miedo o culpa, pero hay una especie de fortaleza silenciosa que empieza a acomodarse en tu interior, como si algo dentro de ti finalmente despertara después de años de estar dormido. Y lo curioso es que esta transformación no llega con un gran momento épico, sino con pequeños no que vas sembrando en tu vida, uno aquí, otro allá. Y sin darte cuenta, comienzas a tomar decisiones con una claridad que antes no tenías. Lo noté un día cualquiera mientras respondía mensajes atrasados. Antes, ver mi teléfono lleno de solicitudes, preguntas, favores y compromisos me generaba un estrés profundo. Era como un recordatorio constante de que siempre le debía algo a alguien. Pero ese día, por primera vez, sentí paz al verlos. No porque hubiera menos, sino porque ya no tenía la obligación interna de responderlo todo de inmediato, ni de decir sí a todo lo que me pedían. Era como si mi cerebro finalmente hubiera entendido que mi tiempo también me pertenece. Y aunque parezca algo mínimo, ese tipo de cambios son los que realmente transforman tu vida. Porque cada vez que eliges escucharte antes de responder, estás sanando un fragmento de tu historia. Cada vez que dices no, sin lanzar una explicación interminable, estás aprendiendo a confiar en tu propia voz. Y cada vez que eliges descansar en lugar de agradar, estás reclamando tu derecho a existir sin tener que justificarte. Una de las cosas más importantes que descubrí es que la gente te trata de la manera en la que tú les enseñas a tratarte. Y durante mucho tiempo, sin darme cuenta, yo enseñé que estaba bien sobrecargarme, que era normal que siempre dijera sí, que podían pedirme cualquier cosa a cualquier hora. No porque ellos fueran malos, sino porque yo nunca mostré mis límites. Y cuando entendí esto, dejé de culpar a los demás y empecé a revisar mis propias conductas. Empecé a preguntarme cuántas veces había dicho que estaba bien cuando no lo estaba. Cuántas veces había ocultado mi cansancio. Cuántas veces había aceptado por miedo, no por voluntad. Esa introspección me llevó a algo aún más profundo, a reconocer que había partes de mí que necesitaban sanar la idea equivocada de que poner límites era un acto de desamor, porque así lo aprendí. ¿Qué decir? No decepcionaba, que incomodaba, que alejaba a la gente. Y por eso, durante años, me quedé callado en situaciones que me lastimaron. Me quedé en lugares donde ya no quería estar y acepté cargas que no me correspondían, no por nobleza, sino por miedo. Y ese miedo, disfrazado de responsabilidad, fue el que más me limitó. Pero cuando empiezas a trabajar en esto, algo hermoso empieza a pasar. Comienzas a sentirte más honesto contigo mismo. Y esa honestidad se refleja en la forma en que hablas, en las decisiones que tomas y sobre todo en la energía que transmites. Porque decir no sin culpa te da una calma que es difícil de describir. Una tranquilidad que no viene de controlar las situaciones, sino de controlarte a ti mismo. De saber que no estás actuando desde el miedo, sino desde un lugar más consciente. Y aquí surge otro aprendizaje importante, al decir, no solo protege tus límites, también aclara tus relaciones. Empiezas a ver quiénes te valoran de verdad, quiénes respetan tus decisiones incluso cuando no les favorecen, quiénes entienden que no estás
rechazando a la persona, sino la situación. Y también empiezas a identificar a quienes solo estaban en tu vida mientras fueras útil. Esas personas que desaparecen cuando dejas de estar disponible para ellos. Y aunque descubrirlo duele, también es una liberación emocional enorme. Yo lo viví con alguien a quien quise mucho. Una persona a la que durante años le dije sí a todo por miedo a perderla. Pero cuando empecé a poner límites, se molestó, me cuestionó, intentó manipularme emocionalmente y por un tiempo dudé de mí. Pensé que quizá estaba exagerando, que tal vez sí estaba cambiando demasiado, pero luego entendí algo que me tomó mucho tiempo aceptar. No puedes mantener cerca a alguien que necesita que te traiciones para quedarse contigo. Y ese fue uno de los no más dolorosos de mi vida. Pero también fue uno de los más liberadores. A partir de ese momento, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Me di cuenta de que decir no es solo un acto de protección, sino de selección. Seleccionas la vida que quieres, las personas que te acompañan, el tipo de energía que permites entrar, y cuanto más claro tienes tus límites, menos espacio queda para las dinámicas que te desgastan. Empiezas a crear una especie de escudo emocional que no es rígido ni agresivo, sino firme y respetuoso. Otra cosa poderosa que descubrí es que el cuerpo siempre sabe lo que la mente intenta ocultar. Antes de decir sí, ya puedes sentirlo. Esa tensión en el pecho, ese nudo en la garganta, esa sensación de querer desaparecer. El cuerpo te habla, pero por años lo ignoramos porque estamos acostumbrados a priorizar a los demás. Y cuando empiezas a escucharlo, te das cuenta de que muchas veces la culpa que sientes no es culpa real, sino hábito. Es una reacción automática que aparece porque tu mente aún está acostumbrada a pensar que decir no es peligroso, pero no lo es. La mayoría de las veces, el miedo es solo una sombra del pasado. Un día, mientras reflexionaba sobre esto, llegué a una conclusión que cambió mi manera de vivir. Nadie te va a dar permiso de priorizarte. Tienes que dártelo tú, porque el mundo está lleno de personas que van a pedir más, que van a necesitar más, que van a querer más, y si tú no sabes dónde está tu límite, terminarás vacío, agotado, desconectado de ti mismo. Aprender a decir no es aprender a cuidarte con responsabilidad emocional. Y claro, habrá momentos en los que aún tengas dudas, en los que sientas una punzada de culpa al negarte a algo, pero eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás creciendo, que estás desaprendiendo patrones que llevas años cargando, que estás construyendo una vida donde tú también cuentas. Cuando llegas a este punto, empiezas a ver el no como una herramienta, no como un arma, una herramienta que te ayuda a elegir, a protegerte, a respirarte, y cada vez que la usas con valentía, aunque sea un poco, te acercas a una vida más auténtica, más equilibrada y más tuya. Cuando llegas a esta última etapa, te das cuenta de que aprender a decir no sin sentir culpa extrema no es solo una habilidad emocional, sino un cambio profundo en la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. No se trata de volverte inflexible, ni de poner muros gigantes a tu alrededor. Tampoco de convertirte en alguien indiferente o distante. Al contrario, se trata de recuperar tu centro, de dejar de regalarte por fragmentos y de empezar a ofrecerte desde un lugar completo, sincero y consciente. Y lo más sorprendente es que cuando finalmente integras esta nueva forma de vivir, descubres algo que nadie te dice al inicio al decir no. También abre espacio para decir sí a lo que realmente importa. Es como si limpiaras un cuarto que siempre estuvo lleno de
cosas ajenas, de compromisos forzados, de responsabilidades impuestas, y cuando por fin lo vacías, te das cuenta de que ahora hay espacio para ti, para tus proyectos, para tu descanso, para tus relaciones genuinas, para tu bienestar. Una de las transformaciones más hermosas que viví fue darme cuenta de que ya no necesitaba justificar todo. Antes, cada vez que decía no, sentía que tenía que construir una historia convincente para que la otra persona no se enojara, no se decepcionara o no pensara que yo era mala persona. Pero con el tiempo, entendí que un no honesto es suficiente, que no tengo que elaborar un discurso interminable para que mis necesidades tengan valor. Y cuando solté esa necesidad de explicar cada detalle, sentí una libertad que nunca había sentido antes, como si por fin pudiera respirar sin pedir permiso. También descubrí que quienes realmente te quieren no necesitan que te sacrifiques por ellos para demostrarlo. No necesitan que seas perfecto ni que estés disponible siempre. El cariño auténtico es flexible, comprende, se adapta, respeta. Y cuando te encuentras con personas así, decir no deja de ser un campo de batalla. Se convierte en una conversación tranquila, en un acuerdo implícito de que ambos son humanos, de que ambos tienen límites, de que ambos merecen equilibrio. Esas son las relaciones que valen la pena. Esas son las relaciones que te suman, no que te drenan. En esta última parte del camino, también empiezas a notar algo más profundo. La culpa deja de ser tu enemiga y se convierte en una señal, una emoción que te muestra en qué áreas aún estás aprendiendo, en qué situaciones todavía queda una herida abierta, en qué momentos tu niño interno aún teme ser rechazado. Y en lugar de pelear contra esa culpa, comienzas a escucharla con compasión, porque ahora sabes que no es una voz de autoridad, sino un eco del pasado, un eco que se va apagando a medida que tú creces. Yo tuve que enfrentar muchas de esas culpas silenciosas, culpa por descansar, culpa por no contestar de inmediato, culpa por decir no a favores que me agotaban, culpa por elegir mi paz antes que una obligación social. Y cada una de esas culpas fue un recordatorio de cuántas veces en mi vida viví para otros antes de vivir para mí. Pero también fueron oportunidades para sanar, para decirme, esta vez sí, que yo también importo, que mi energía cuenta, que mis emociones tienen peso. Lo más poderoso de este proceso es que un día, sin saber cómo, te descubres actuando diferente. Te das cuenta de que ya no te tiemblan las manos al poner un límite, que ya no ensayas tú, no frente al espejo, que ya no buscas la reacción del otro antes de darte permiso para cuidarte. Un día simplemente dices no porque es lo que necesitas y tu corazón se queda tranquilo. No porque la situación sea fácil, sino porque por fin estás del mismo lado que tú han. Y claro, no todo el camino es perfecto ni lineal. Todavía habrá momentos en los que dudes, en los que retrocedas, en los que aceptes algo que no querías por costumbre o miedo. Pero la diferencia es que ahora lo notarás, ya no lo harás desde el automático en el que viviste tanto tiempo. Lo harás desde un lugar más consciente. Y eso marca una diferencia enorme, porque cuando tienes conciencia, también tienes elección. Y cuando tienes elección, puedes corregir, puedes ajustar, puedes seguir creciendo. En esta última parte, también quiero decir algo que quizá nadie te ha dicho. No eres una mala persona por priorizarte, no eres egoísta por protegerte, no eres frío por poner límites. Eres un ser humano que finalmente está aprendiendo a tratarse con la misma amabilidad que siempre le dio a los demás. Y eso, lejos de alejarte de la gente, te acerca a relaciones más sinceras, más equilibradas
más reales. Quiero que recuerdes algo que descubrí después de mucho tiempo en decir, no es también un acto de amor. Amor hacia ti, hacia tu salud mental, hacia tu bienestar emocional. Y cuando te tratas con amor, el mundo también empieza a tratarte distinto, porque la forma en que te hablas, en que te cuidas y en que te respetas se refleja en cada interacción que tienes. Y ahora, antes de cerrar este viaje, quiero dejarte con una imagen que a mí me ayudó mucho. Imagina que tu energía es una casa con puertas y ventanas, con habitaciones y espacios que solo tú conoces. Si dejas la puerta abierta todo el tiempo, cualquiera entra sin tocar, sin preguntar. Algunos solo pasan un momento, otros se quedan demasiado, otros se llevan cosas que no les pertenecen, pero cuando aprendes a decir no, es como instalar una cerradura, no para impedir que entre el mundo, sino para elegir quién entra, cuándo, cómo y por cuánto tiempo. Y ese control no es egoísmo, es autocuidado. Cuando llegas aquí, cuando integras todo esto, él no deja de ser una palabra que te asusta. Se convierte en una herramienta de claridad, en un acto de libertad, en una manera de honrar tu vida y tu historia. Así que, si algo quiero que te lleves de todo este viaje, es esto. Tienes derecho a decir no, tienes derecho a cuidarte. Tienes derecho a ponerte primero sin sentir que estás fallando a alguien. Y cada vez que lo haces, estás construyendo una vida que se siente más tuya, más auténtica, más libre. Él no es el inicio de tu verdadero sí.